Armero. Para muchísima gente, este nombre es sinónimo de una de las catástrofes naturales más terribles del siglo XX. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una ciudad que literalmente fue borrada del mapa. Vamos a ver las advertencias que se ignoraron y el legado que, casi 40 años después, todavía perdura. Fíjense, fue en una sola noche. Una noche que cambió para siempre no solo la historia de Colombia, sino la vulcanología a nivel mundial. Una ciudad entera, llena de gente, de vida, desapareció bajo una avalancha descomunal de lodo y escombros. Y es que así es como la recuerdan quienes sobrevivieron. Armero no era un lugar cualquiera, para nada. Era un verdadero motor económico, un centro de cultura que había crecido a un ritmo vertiginoso. Para entender la magnitud de lo que se perdió, primero tenemos que entender lo que fue Armero. Entonces, ¿cómo era exactamente ese Armero antes de la tragedia? ¿Qué fue lo que se perdió en aquella noche fatídica? A ver, el apodo de la Ciudad Blanca no era casualidad. Armero era el corazón algodonero de Colombia. Sus tierras, bañadas por 3 ríos y a los pies del volcán Nevado del Ruiz, eran increíblemente fértiles. Esto la catapultó a ser la segunda ciudad más importante de su departamento, un centro agrícola y comercial lleno de vida, con casi 30.000 personas. Y aquí es donde la historia da un giro terrible. Porque esta catástrofe no fue o no debió ser una sorpresa total. Hubo muchas señales, hubo advertencias muy claras. Un año antes de que todo ocurriera, el volcán despertó. Los científicos hicieron su trabajo, detectaron la actividad, estudiaron la historia y, lo más importante, crearon un mapa de riesgos que señalaba sin lugar a dudas el peligro que corría Armero. Pero bueno, por una mezcla de escepticismo, problemas económicos y, para colmo, una crisis política gravísima en Bogotá, esas advertencias se perdieron. La atención del país estaba literalmente en otro lado. Y esta es la pregunta del millón, la que resuena hasta el día de hoy. Porque no estamos hablando solo de un desastre natural. Estamos hablando de una cadena de fallos, de decisiones humanas que al final tuvieron consecuencias fatales. Y así llegamos a la noche del 13 de noviembre. Vamos a ver cómo se desató el infierno, paso a paso. Fue una reacción en cadena absolutamente devastadora. La erupción en sí, geológicamente hablando, fue pequeña. El verdadero asesino, y esto es clave entenderlo, no fue la lava, fue el agua. El calor derritió parte del glaciar y creó una mezcla mortal de agua, lodo, cenizas y rocas que bajó canalizada por los ríos. A más de 50 kilómetros por hora. Esa fue la velocidad a la que la muerte descendió por la montaña. Una vez que esa avalancha estuvo cerca, ya no había tiempo para reaccionar. Nada. 100 millones de metros cúbicos. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Para que nos hagamos una idea, es como llenar más de 350 estadios de fútbol. Una fuerza de la naturaleza, bueno, simplemente imparable. El sonido llegó antes que la destrucción. Los supervivientes lo describen como algo ensordecedor, un estruendo que anunciaba el fin del mundo. Un ruido que, dicen, muchos nunca han podido olvidar. Y aquí hay que parar un segundo, porque esto es crucial. Mucha gente todavía cree que Armero fue destruida por la lava del volcán, pero no fue así. La realidad es que la ciudad fue víctima de un fenómeno diferente, y en ese contexto mucho más letal, los lahares. Entender esto es fundamental para comprender por qué el desastre fue tan rápido y tan aniquilador. Al amanecer del día siguiente, con la primera luz, el mundo empezó a comprender la verdadera magnitud de lo que había pasado. Imaginen la escena. El piloto que hizo el primer vuelo de reconocimiento intentó avisar al presidente del país para decirle que una ciudad de casi 30.000 habitantes ya no existía. Al principio es que no le creyeron. Parecía imposible. «Estás loco», le llegaron a decir. Pero la terrible verdad se hizo evidente al sobrevolar un inmenso campo de lodo donde antes había calles, plazas y casas. Las cifras son sencillamente escalofriantes. Más de 23.000 vidas perdidas, familias enteras desaparecidas. Y para el mundo entero, la agonía de la pequeña Omaira Sánchez, retransmitida casi en directo, le puso un rostro al sufrimiento inimaginable de miles de personas. Los que lograron sobrevivir lo habían perdido absolutamente todo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Cuál es el legado que nos ha dejado la tragedia de Armero? El legado de Armero es triple, por así decirlo. En lo científico, fue una lección brutal, pero cambió para siempre la forma en que se vigilan los volcanes con glaciares en todo el planeta. A nivel institucional, obligó a Colombia a crear, desde cero, un sistema nacional de gestión de desastres. Y en el plano humano, bueno, la herida sigue abierta, con una lucha constante por la memoria y la dolorosísima búsqueda de los llamados niños perdidos de Armero. Hoy, donde una vez estuvo la Ciudad Blanca, lo que hay es un campo santo, unas pocas ruinas que emergen entre la vegetación. Es un lugar de peregrinación, de recuerdo,
donde iniciativas como el Centro de Visitantes luchan cada día para que la historia de Armero no quede enterrada bajo el lodo. Y esa es la reflexión final. La tragedia de Armero no terminó aquella noche, no. Continúa en la lucha de los supervivientes por la restitución de sus tierras, en la búsqueda incansable de familias que fueron separadas por el caos y en la necesidad de no olvidar nunca que los desastres naturales se convierten en catástrofes, muy a menudo, por errores humanos. La historia de Armero en realidad todavía se sigue escribiendo.